Hola, muy buenas tardes. Los alumnos Kevin Yair, Acopa Toledo, Damaris Cisneros Díaz, Diana Turi Hernández Velasco, Joshi y Greta Martínez Asensio, Katia Joana Morales Story y Viridiana Reyes Landín de la Facultad de Contaduría y Administración tienen el gusto de presentarles la otra cara de la moneda sobre los derechos y la justicia. Los derechos humanos son universales porque están basados en la dignidad de todo ser humano, con independencia de la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier otra característica distintiva. Los derechos humanos son la suma de derechos individuales y colectivos establecidos en constituciones nacionales y en el derecho internacional, donde el gobierno y otros titulares de deberes tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, que constituyen la base legal del derecho y la séptima demanda de reparación en caso de incumplimiento. Los derechos humanos no son ajenos a ninguna cultura y son naturales de todas las naciones, son universales. Algunos de los ejemplos de los derechos humanos son el derecho a la vida, derecho a la igualdad y prohibición de discriminación, prohibir torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personal, libertad de expresión, derechos sexuales y reproductivos, derechos de acceso a la información, derecho a la educación, derecho al voto, derecho a la salud, entre muchos otros. Derechos humanos y soberanía del Estado. El 16 de septiembre del 2005, los jefes de Estado y del Gobierno, reunidos con motivo de la Cumbre Mundial del 2005 en el marco de la Asamblea General, aprobaron por unanimidad los principios que conforman la responsabilidad de proteger. La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales deben ser considerados como un objetivo prioritario de las Naciones Unidas, de conformidad con sus propósitos y principios, en particular el propósito de la cooperación internacional. En el marco de estos propósitos y principios, la promoción y protección de todos los derechos humanos en una preocupación legítima de la comunidad internacional. Bueno, como siguiente tema les voy a hablar sobre las obligaciones de los estados derivados en los derechos humanos. Como introducción voy a hablar del artículo 19 que se encuentra en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos afirman que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En derecho internacional vigente, los estados son los principales titulares de deberes que asumen obligaciones en relación con los derechos humanos. En principio, cualquier persona o grupo puede violar los derechos humanos. Las obligaciones del Estado derivadas de los derechos humanos son tres. La primera es la obligación de respetar. Los estados están obligados a abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos por parte de los individuos como de los grupos. En el segundo es la obligación de proteger. Un estado tiene el deber de promulgar leyes que protejan los derechos humanos y garanticen el acceso a recursos jurídicos imparciales en caso de sospecha de violaciones de derechos humanos. Y el último es la obligación de cumplir. Los estados deben adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser ejercidos. Al alcance de la obligación de cumplir varía conforme al derecho que se trate y a los recursos de que disponga el Estado. Entonces, el Estado tiene la obligación de esclarecer, investigar y juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos, así como garantizar el acceso a la información estatal al respecto según lo prevén las leyes.
La violencia contra las mujeres y las niñas es algo que se llega a conocer en todo el mundo. Sin embargo, las mujeres en situación de exclusión, entre ellas las mujeres y niñas pobres, son el colectivo más vulnerable a padecer este tipo de violencia, a menudo a manos de sus maridos o parejas. La violencia contra las mujeres y niñas adopta diferentes formas, entre ellas la violencia en el hogar, los abusos sexuales, el matrimonio infantil, la trata sexual, los denominados crímenes de honor y la mutilación genital. La violación contra las mujeres y niñas está radicada en la desigualdad de género que las mujeres sufren durante toda su vida, desde la infancia hasta la vejez. Quienes cometen este tipo de ataques creen que la violencia contra mujeres y niñas es algo normal o conductas aceptables, aprobadas por la sociedad. Creen que se puede infligir violencia con total impunidad. Todo lo contrario. Es la más común violación de los derechos humanos y tiene devastadores efectos a largo plazo en las vidas de las mujeres, sus comunidades y la sociedad en general. Ha llegado el momento en el que tenemos que decir basta. Queremos poner fin a las violencias contra mujeres y niñas, ya que en México, en 2020 se denunciaron 3.752 asesinatos de mujeres, de los cuales 969 fueron investigados como feminicidios. El Estado de México registró la mayor cifra absoluta de feminicidios, seguido del de Veracruz. Ahora pasamos a los derechos sexuales y reproductivos. En este caso, son parte de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de otras leyes como la Ley General de la Salud. Estos derechos son congruentes con los tratados y acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado en este campo. Por ello, las instituciones gubernamentales y civiles impulsan su difusión a fin de que los conozcas y los hagas valer. A continuación, les mencionaré los 14 derechos sexuales que tenemos. Como número 1 tenemos decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Como número 2 tenemos ejercer y disfrutar plenamente de nuestra vida sexual. Como número 3 tenemos manifestar públicamente nuestros afectos. Como número 4 tenemos decidir con quién o quiénes relacionarnos. Como número 5 que se respete nuestra privacidad y que se resguarde nuestra información personal. Como número 6 tenemos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Como número 7 tenemos decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Como número 8 tenemos la igualdad. Como número 9 tenemos vivir libre de discriminación. Como número 10 tenemos acceder a información más actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre nuestra sexualidad. Como número 11 tenemos recibir una educación integral en sexualidad. Como número 12 tenemos acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Como número 13 tenemos la identidad sexual y como número 14 tenemos participar en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. En julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó una orden que pretendía cambiar la legislación que criminalizaba el aborto en el estado de Veracruz. Y en mayo, el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó un proyecto de ley para la despenalización del aborto en el estado. El siguiente concepto que yo les voy a hablar es acerca de la discriminación. La discriminación significa dañar los derechos de alguien simplemente por ser quien es o simplemente por creer en lo que cree. La discriminación es nociva y hace que la desigualdad dure por mucho tiempo. Todos tenemos derechos a ser tratados por igual, sin importar nuestra raza, el sexo, el género, la lengua, la orientación sexual, nuestro estado de salud u otra condición. La discriminación puede demostrarse de diferentes formas. Una de ellas es la discriminación por etnia,
la cual es específica, ya que se dirige contra personas o grupos que se distinguen por sus características culturales, nacionales o cualquier otra cosa que las asocie. En México, una de estas cosas es la discriminación hacia los indígenas debido a su condición de pobreza. Les niegan trabajo y el derecho a la educación. De igual manera, la discriminación sexual hace referencia a que se haga de menos a una persona por su género, orientación sexual o identificación sexual de una persona. En muchos países, a las personas bisexuales, homosexuales y lesbianas se les encarcela por las leyes que penalizan en el país, lo cual convierte en un beso en un delito. A este grupo de personas se les tortura y se les viola para corregirlos o de igual manera curarlos de ella. También en ciertos países a las personas homosexuales se les asigna la pena de muerte, aunque no todos la aplican. Para poder eliminar la discriminación en nuestra sociedad es necesario fomentar un ambiente de respeto y de igualdad para que todos podamos tener una igualdad de derechos. El acceso a la justicia en México durante la pandemia. ¿Qué es la COVID-19? Es una enfermedad respiratoria contagiosa, la cual se considera un virus que se transmite de persona a persona por toser, estornudar o hablar. En México durante la pandemia muchas cosas fueron agraviadas. Algunas de ellas fueron la salud, la economía y en este caso perjudica también nuestra justicia. Las personas en confinamiento restringen múltiples actividades. A pesar de esto, no se afectan a exigir sus derechos. La violencia hoy en día, por la contingencia, tiene a ser en aumento. Algunas personas que están vulnerables son las que suelen estar bajo mucha violencia. El Poder Judicial de la Federación han continuado con su trabajo de manera que encuentren caminos, atajos y vías para que las personas ejerzan sus derechos y le den acceso a la justicia de manera adecuada. Hoy en día 2021, con el acceso a la justicia vía digital, el número de denuncias presentadas al Poder Judicial se redujo en un 44.81%. Esto de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales dice que las violaciones de derechos humanos se mantuvieron de igual manera que el 2019 y el 2020.